Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con fisiología, vamos a culminar la unidad 3 del corazón, donde hablaremos del capítulo número 13, que nos habla sobre arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que en la descripción del vídeo van a encontrar el link Drive de Google Drive, donde van a poder tener a su disposición todas las diapositivas que les presenten los vídeos. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 12º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y pues sin nada más que añadir a la presentación, vamos a iniciar con el tema. Primero vamos a hablar sobre ritmos sinusales anormales. Aquí tenemos que hablar sobre el concepto taquicardia y sobre el concepto bradicardia. Lo más probable es que todos los que estén viendo este vídeo sepan qué significa estas dos palabras. Es algo muy común que aprendes a los inicios del ciclo o a los inicios de la carrera. Bien, entonces, la taquicardia es la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto en los adultos. Ojo que estamos hablando de la fisiología humana del adulto. Bien, porque van a darse cuenta cuando cursen en pediatría, en neonatología, que los valores, no tanto de dosis medicamentosas o de signos vitales van a cambiar. Pero para estar en contexto, bien, estamos hablando de la fisiología del adulto, la fisiología promedio, entre comillas. Correcto. Entonces, en el adulto, taquicardia se va a considerar frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, que es lo que justamente podemos ver en este trazado, ¿no? Recuerden que para sacar la frecuencia cardíaca tenemos que tomar dos ondas R y medir el tiempo que hay entre estas, ¿no? Si se fijan, hay dos cuadrados, por lo tanto hay 0,4 segundos. Hacemos la división que es muy sencilla, 60 entre 0,4 y les va a dar 150 latidos por minuto, que está por encima de 100, ¿correcto? Entonces es una taquicardia definitivamente. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden conllevar una taquicardia? No son muchísimos, pero en general podemos mencionar que es por un aumento de la temperatura corporal, tal vez en un proceso infeccioso. Puede ser por deshidratación, que conlleva lo mismo a una anemia por pérdida de sangre, ¿no? Ambos conllevan a una hipovolemia. No hay una menor cantidad o volumen de sangre en nuestro cuerpo. Entonces, para compensar esta disminución, lo que hace el corazón o lo que hace nuestro cuerpo es inducir una taquicardia para compensar esta pérdida, ¿no? Y justamente esta taquicardia lo hacen por estimulación simpática. Por lo tanto, todas aquellas causas que puedan generar estimulación simpática, lo más probable es que hagan una taquicardia. Como por ejemplo, diversas afecciones tóxicas, más que todo medicamentosas. ¿Correcto? Por medicamentos, efectos adversos o secundarios. Luego está la bradicardia, que sería el antónimo, ¿no? Es una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Por lo tanto, al menos a nivel general, se conoce que la frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto. Por encima de 100, taquicardia. Por debajo de 60, bradicardia. Y es algo que incluso se puede ver a simple vista, ¿no? Fíjense la cantidad de tiempo entre una taquicardia y cómo está mucho más ampliado, lejos, latido con el otro, en la bradicardia. Pero de igual manera vamos a hacer la interpretación, ¿no? Vemos acá están las dos ondas R, hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Entonces aquí nomás ya hay un segundo. Y acá 2 mini cuadrados más es 1,08. Hacemos la división, 60 entre 1,08 y nos va a dar 55 latidos por minuto. Está por debajo de 60, por lo tanto estamos hablando de una bradicardia. Ahora, ojo con este concepto. El corazón bien entrenado es mayor y mucho más fuerte, por lo que en atletas, en deportistas, puede encontrarse una cierta bradicardia fisiológica. Una persona sana, deportista, tiene un corazón saludable, un corazón muy fuerte, muy apto. Por lo tanto, tal vez ya no tiene la necesidad de hacer de 60 a 100 latidos por minuto para compensar las demandas del cuerpo, porque como es mucho más fuerte,
necesita hacer tal vez menos latidos por minuto. Entonces, en atletas, en deportistas, se puede encontrar cierta bradicardia fisiológica, que a pesar que está por debajo de los valores normales, pues cumple las demandas de oxígeno, las demandas de perfusión a nivel del cuerpo, ¿no? Las demandas. Muy bien. Ahora, un reflejo circulatorio que estimule los nervios vagos genera liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales del corazón, generando un efecto parasimpático. Normalmente se le llama reflejo vasovagal. Y obviamente, si una estimulación simpática, como les dije acá, ¿no? Por el sistema nervioso simpático, genera taquicardia, obviamente un efecto parasimpático va a generar una bradicardia, porque son totalmente contrarios, ¿correcto? Ahora, hay un dato importante a hablar con este reflejo, ¿bien? Que es comentarles sobre el síndrome del seno carotidio. El síndrome de este seno carotidio consiste en una excesiva sensibilidad de los varoreceptores del seno carotidio en las paredes de la carótida, ¿correcto? Y esto es verdad. En las paredes de la carótida encontramos un seno carotidio y este seno carotidio tiene varoreceptores. Es algo que lo más probable es que lo veamos ya en el apartado de fisiología del aparato circulatorio. Bien, ahí definitivamente vamos a recordar esto. Pero lo importante es que estos varoreceptores, bien, ante una ligera presión externa en una persona con síndrome del seno carotidio, genera un intenso reflejo vasovagal. Bien, por lo tanto, induce un efecto parasimpático y puede llegar a generar bradicardia que puede conllevar al síncope, al desvanecimiento, al desmayo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hablemos sobre los bloqueos cardíacos en las vías de conducción intracardíacas. Tenemos, por ejemplo, el bloqueo sinoauricular. Este bloqueo ocurre en el impulso del nódulo sinusal antes de su entrada en el músculo auricular. Entonces, el impulso que se genera en el nódulo sinusal no puede pasar a la aurícula y obviamente nunca va a llegar ni siquiera a los ventrículos. Por eso vemos una interrupción súbita de las ondas P. ¿Cómo lo vemos acá? ¿No? Literalmente de un latido al otro, de la nada, hay una interrupción súbita tanto de la onda P como del complejo QRS como de la onda T. Bien, es una interrupción súbita. ¿Cuáles son sus causas? Puede ser por isquemia miocárdica a nivel del nódulo sinusal, puede ser por inflamación, por infecciones del corazón o también pueden ser por efectos secundarios medicamentosos. Entonces, hay una interrupción súbita de todo el latido porque ni siquiera sale del nódulo sinusal, no puede salir. Por otro lado, en un bloqueo auriculoventricular las causas son muy parecidas, solo que a nivel del nódulo auriculoventricular. Por eso ven isquemia en nódulo auriculoventricular, compresión del haz auriculoventricular, inflamación en nódulo auriculoventricular. Y también otros como la estimulación extrema del corazón por los nervios vagos, lo que mencionamos, el síndrome del seno carotidio, y también por efectos medicamentosos como los digitálicos o los antagonistas beta-adrenérgicos. Ahora, estos bloqueos auriculoventriculares tienen 3 grados, ¿correcto? El primer grado en realidad no es un bloqueo, en realidad es un retraso. Bien, no existe realmente un bloqueo, sino es un retraso. Por eso, lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma es un intervalo PR prolongado. Recuerden que este intervalo PR debe durar 0.20 segundos. Entonces, prolongado va a ser más de 0.20 segundos. Y es lo que podemos ver justamente en este trazado, ¿no? Aquí comienza el intervalo, vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluso por ahí 9. Vamos a tomarlo como 8. Entonces tiene 8 mini cuadrados, ¿cierto? Por lo tanto, como cada mini cuadrado es 0,04 segundos, quiere decir que aquí hay 0, o 0.32 segundos, por encima de 0.20. Es un intervalo PR prolongado, bloqueo auriculoventricular de primer grado.
Por otro lado, el de segundo grado tiene dos tipos. El MOVITS 1, también llamado Wenckebach, porque aquí sucede el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué nos dice el fenómeno de Wenckebach? Nos dice que hay una prolongación progresiva del intervalo PR, es decir, que con cada latido que va pasando, este intervalo PR va a ir prolongándose en tiempo. Y es algo que incluso lo podemos interpretar en este trazado. Nos vamos a ir contando intervalo por intervalo. Entonces empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí nomás hay 10 mini cuadrados. ¿Correcto? Contamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluso 10 y medio, 11 por ahí. Entonces se va a ir prolongando poquito en este caso. Y vemos que luego pierde. Bien, pierde latido ventricular, no el auricular, porque está la onda P acá, pero pierde el complejo QRS-T, pierde el latido ventricular. Y luego de esta pérdida comienza con un intervalo PR que está por encima de los valores normales en tiempo, pero va a ir prolongándose más. Y es algo que podemos notar acá. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mini cuadrados. Bien, 7 cuadrados pequeños. Contamos el siguiente latido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mini cuadrados. Entonces se está prolongando en tiempo con cada latido. Y ese es el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué nos dice esto? Que es un MOVITS 1. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1. Y el MOVITS 2 es como decir algo que no te avisa, porque no sucede el fenómeno de Wenckebach, ¿no? El intervalo PR no cambia antes de que descienda el ritmo. Se mantiene prolongado por encima de 0.20, pero con cada latido no se va prolongando más y más y más, como lo hace el MOVITS 1, sino que de un latido al otro pierde el latido ventricular. Eso es un MOVITS 2, ¿correcto? Muy bien. Y también está el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que también se le llama bloqueo completo, donde no hay ninguna manera de que el impulso pase de las aurículas a los ventrículos. No hay absolutamente ninguna manera. Por lo tanto, los ventrículos no se quedan de brazos cruzados, sino lo que hacen es establecer espontáneamente su propia señal. Por eso, cuando vemos en el EKG, van a darse cuenta que ya no hay ningún latido intermitente. Es decir, no es que hay onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Ya no es intermitente, sino tiene un desorden total. Puede aparecer, por ejemplo, aquí 3 ondas P y recién el complejo QRS. 2 ondas P, recién complejo QRS. Y aparte puede aparecer después otro complejo QRS y recién la onda P. Es decir, está totalmente disociado. Bien, está totalmente disociado. Esto es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ahora, justamente con estos bloqueos quiero hablar sobre el síndrome de Stokes-Adams, que también se le llama escape ventricular. ¿Qué nos dice este síndrome? Dice, cuando se interrumpe la conducción auriculoventricular, los ventrículos tienen que generar su propia señal, como lo dije acá, no se quedan de brazos cruzados. Sin embargo, para que puedan generar su propia señal, deben pasar aproximadamente entre 5 a 30 segundos después del bloqueo, algo que se llama supresión por sobreestimulación. ¿Cuál es el problema con esto? Bien, el problema está en que nuestro cerebro sabrán que no tiene reservas de oxígeno, no tiene reservas de glucosa, por lo tanto nuestro cerebro necesita 24/7 perfusión sanguínea. Todo el tiempo lo necesita. A lo mucho, así a lo mucho, puede permanecer activo 4 a 7 segundos, así a lo mucho. Pero los ventrículos pueden llegar a demorar hasta 30 segundos a hacer su propia señal. Y ustedes saben que la contracción de los ventrículos hacen que la sangre, al menos del ventrículo izquierdo, hacen que la sangre salga hacia la aorta y por lo tanto por el callado aórtico, de donde salen las arterias que irrigan la parte superior de nuestro cuerpo, que justamente incluyen al cerebro. Por lo tanto, si es que los ventrículos pueden llegar a demorar hasta 30 segundos
para poder generar su propia señal. Y el cerebro solamente puede aguantar hasta 7 segundos sin aporte sanguíneo, hace que se puedan presentar desvanecimientos periódicos, síncopes, desmayos recurrentes. A esto se le llama síndrome de Stokes-Adams, ¿correcto? Escape ventricular. Muy bien. Y el otro bloqueo se le llama bloqueo intraventricular incompleto o también llamada alternancia eléctrica. ¿Qué nos dice este? Nos dice que el bloqueo de la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico sucede en las fibras de Purkinje. Aquí hay un bloqueo en las fibras de Purkinje. Y por ese motivo nosotros vamos a ver justamente lo que dice aquí, una alternancia eléctrica, una alternancia del voltaje. Por eso vemos que en este complejo QRS tiene mayor voltaje porque es más alto, bien, tiene mayor longitud que el complejo QRS del siguiente latido. Pero de ahí vuelve a subir el voltaje, baja el voltaje, sube el voltaje, baja el voltaje, es decir, es una alternancia eléctrica, una alternancia de voltajes. ¿Bien? ¿Cuáles son sus causas? Básicamente las mismas, isquemia, miocarditis o también toxicidad digital. También es importante hablar de las extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Son aquella contracción que sucede antes del momento normal. Por eso también tiene otros nombres. Latido prematuro, contracción prematura, latido ectópico también. ¿Cuáles son sus causas? Zonas locales de isquemia, pequeñas placas calcificadas, irritación tóxica, como por ejemplo infección, fármacos, nicotina, cafeína. Entonces, si se dan cuenta, bien, si se fijan, en prácticamente la gran mayoría de arritmias, las causas van a ser muy similares. O es por isquemia, o es por irritación tóxica, que pueden ser infecciones o fármacos, puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, son muy parecidas las causas. Todo depende en qué parte del corazón ocurra. Bien. Ahora, las extrasístoles pueden ser auriculares, por ejemplo. Una extrasístole auricular es porque la onda P se produjo demasiado temprano. Entonces, a diferencia de los bloqueos, aquí vamos a encontrar un intervalo PR que está más bien acortado. Mide menos de, o tiene un tiempo menos de 0.20 segundos. Es justamente lo que podemos ver a este nivel. No contamos los cuadraditos que hay en el intervalo PR, 1, 2, 3, 4, es decir, 0,16. Está menos de 0.20. Por lo tanto, es un intervalo PR acortado. Bien, esto es una extrasístole auricular. ¿Y esto qué nos da a entender? Que hay un latido ectópico cercano al nódulo auriculoventricular. Es decir, que la señal no se está generando en el nódulo sinusal, sino se está generando en un lugar más cercano al nódulo auriculoventricular. Por eso es que llega mucho más rápido. Y por eso el intervalo PR está acortado. ¿Se entiende, verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que al ser muy rápido, los ventrículos no se llenan normalmente, o al menos del todo, por lo que el volumen sistólico o bien disminuye o incluso puede ser ausente en esta extrasístole, generando un déficit del número de pulsos radiales, bien radiales, los que son acá, en comparación al número real del corazón. Normalmente esto se le llama déficit de pulso, ¿correcto? Déficit de pulso. Luego están las extrasístoles del nódulo auriculoventricular. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si en la extrasístole auricular era un latido ectópico que estaba más cercano al nódulo, aquí más bien la extrasístole se genera en el mismo nódulo. Entonces ya no solamente vamos a encontrar un intervalo PR acortado, incluso ya no encontramos ni siquiera este intervalo. ¿Por qué? Porque la onda P está superpuesto al complejo QRS. De tal manera que incluso podemos ver que la onda P aparece después del complejo QRS, porque está superpuesto. Bien, por ese motivo.
Incluso podemos no encontrar una onda P, pero es porque lo está cubriendo el complejo QRS. ¿Correcto? Muy bien. Luego están las extrasístoles ventriculares. En las ventriculares normalmente tienen diversos patrones, pero el patrón más común, más importante de saber, es el patrón de bigeminismo. Bien, de bigeminismos. Las causas, ya les digo que son muy parecidas, ¿no? Tabaco, cafeína, puede ser por falta de sueño, irritabilidad emocional también. ¿Qué efectos va a generar en el EKG? ¿No? Aquí vemos, patrón de bigeminismo, son dos complejos QRS. Miren, dos complejos QRS muy cercanos en comparación a los demás. Esto es patrón de bigeminismo. ¿Qué es lo que debemos reconocer en este patrón? Por ejemplo, que este complejo QRS tiene más voltaje y está más prolongado, ¿no? Mientras que este complejo QRS de acá tiene 1, 2, 3 mini cuadrados, el otro complejo tiene 1, 2, 3, 4, 5 mini cuadrados. Entonces, no solamente está aumentado en voltaje, bien, sino también es muy prolongado en tiempo. ¿Por qué está prolongado en tiempo? Porque hay una conducción lenta de los ventrículos, en lugar de hacerlo a través del sistema de Purkinje. ¿Y por qué tiene un voltaje elevado? Debido a que el impulso no pasa a través de ambos ventrículos simultáneamente o casi simultáneamente. Y esto va a generar que no se puedan neutralizar entre sí. No se neutralizan. Por lo tanto, tiene un voltaje mayor. Y además, la onda T tiene una polaridad del potencial eléctrico exactamente opuesta a la del complejo QRS. ¿Esto qué quiere decir? Que si este complejo QRS que vemos acá es positivo porque está hacia arriba, la onda T tiene una polaridad inversa, es decir, es una onda T negativa, ¿no? Aquí también lo vemos, complejo QRS positivo, onda T negativa. Entonces, esas son las tres características de las extrasístoles ventriculares, ¿no? El patrón de bigeminismo, bueno, serían cuatro, ¿no? El patrón de bigeminismo, que el complejo QRS tenga mayor voltaje, sea muy prolongado y que la onda T sea inversa a la polaridad del complejo QRS. Que en este patrón vemos, o en este trazado, vemos que es negativo, ¿cierto? Entonces, esos son las extrasístoles ventriculares. Y también importante hablar sobre el síndrome de QT largo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay un retraso en la repolarización del músculo ventricular, lo que aumenta la susceptibilidad de la arritmia que se conoce como torsades de Points, o también llamada incluso torsades de Pointes, el cual sigue a un latido prematuro, una pausa y después otro latido con intervalo QT largo, que es justamente el patrón que vemos acá, ¿no? La pausa, la pospausa y el intervalo QT prolongado. Ahora, ¿qué causas tiene este torsades de Pointes? Tiene causas hereditarias, por ejemplo, como la mutación de los genes en los canales de sodio o potasio. Por eso está retrasada la repolarización y por eso el intervalo QT es largo. Pero lo más importante es reconocer las causas adquiridas. Esto sí es importante, como por ejemplo hipomagnesemia, hipopotasemia, hipocalcemia, sobredosis de quinidina, fluoroquinolonas, eritromicina, ¿no? Todas estas son causas adquiridas. ¿Hay más? Sí, hay más, pero estas son las más importantes. Más que todo, los desequilibrios hidroelectrolíticos, bien, hipomagnesemia, hipopotasemia e hipocalcemia, bien, causantes adquiridos de torsades de Pointes. Ahora, hablemos sobre taquicardia paroxística. Bien, para entender taquicardia paroxística debemos saber que este es producido por vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada que establecen autoexcitación repetida local. Esto es algo que vamos a comprender mucho más cuando hablemos de fibrilación ventricular. Bien, en la siguiente diapositiva. Ahora, lo que quiero que se comprenda es que ya sabemos el concepto de taquicardia, ¿cierto? Pero también es importante comprender el término paroxístico. Bien, ¿qué significa que sea algo paroxístico?
Bien, un paroxismo quiere decir que comienza de manera súbita, que comienza de manera brusca, de un momento al otro, de manera súbita. Puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar incluso horas, pero comienza de manera súbita y además también termina de manera súbita. Entonces, un episodio que comience de manera súbita y que termine de manera súbita es una característica que se llama paroxismo, paroxístico, ¿correcto? Entonces, teniendo esos dos conceptos, simplemente es cuestión de unirlos y ya podemos saber qué es taquicardia paroxística. Ahora, la taquicardia auricular paroxística o supraventricular paroxística, también se le conoce, es aquel que sucede habitualmente en personas jóvenes, en personas sanas, siendo especialmente frecuente en mujeres, ¿correcto? Entonces, este trazado que vemos aquí es una taquicardia paroxística auricular. Fíjense nomás estos dos latidos de aquí, que es antes del episodio de paroxismo, cómo tienen de diferencia 3 cuadros, es decir, 0,6 segundos, ¿correcto? Pero, ¿no? Pero, fíjense cómo de un latido al otro, literalmente, de un latido al otro, de manera súbita, comienza la taquicardia paroxística. De tal manera que aquí vemos que entre estas dos ondas R hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mini cuadrados. ¿Bien? Entonces pasó de tener 3 cuadros a tan solamente 7 mini cuadrados. De un momento al otro. Pasó de tener una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto a tener una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto, ¿no? Pasó de estar en nivel normal, en valores normales, a de un latido al otro estar en una taquicardia de 166. Esto es la característica de paroxismo, bien, de un momento al otro, de un latido al otro, ¿correcto? Muy bien. Luego, la taquicardia ventricular, ojo aquí, la taquicardia ventricular no es nada más ni nada menos que un patrón de serie de extrasístoles ventriculares, es decir, varias extrasístoles ventriculares, que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos. Y es justamente lo que vemos aquí. Hay 4 extrasístoles ventriculares que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos. A esto se le conoce como taquicardia ventricular y este estado es bastante grave, bien, bastante grave. ¿Por qué? Porque tiene un altísimo riesgo de evolucionar a la arritmia cardíaca más grave que existe, que es la fibrilación ventricular, ¿correcto? Normalmente este se trata con fármacos antiarrítmicos, incluso puede llegar a la necesidad de cardioversión, pero una cardioversión eléctrica, que normalmente esto se guarda hasta que la persona esté con una inestabilidad hemodinámica, que esté chocado, bien, que esté chocado, correcto. Entonces, eso es taquicardia ventricular, bien. Normalmente los arrítmicos que más se utilizan está por ahí la adenosina, que es la más utilizada. Bien. Ahora, hablemos justamente de la fibrilación ventricular. Es muy importante comprender qué es lo normal y qué es lo que sucede para que se genere la fibrilación ventricular. Normalmente esto se le llama fisiología, lo normal, y a lo que sucede en la fisiología para que se produzca una patología se le llama fisiopatología, ¿vale? Que seguramente es un curso que van a llevar en su carrera. Entonces, para poder comprender lo que sucede en la fibrilación ventricular, quiero que tengamos en cuenta 3 conceptos bastante claros. El fenómeno de reentrada, los mecanismos de reacción en cadena y la división de los impulsos. ¿Correcto? Entonces, el fenómeno de reentrada, ¿qué es lo que sucede? Lo normal, lo fisiológico, es que si un impulso, fíjense acá en mi cursor, ¿no? En el puntero láser, si es que un impulso se genera a las 12 en punto, como vemos aquí,
va a viajar en una sola dirección, ¿no? Miren cómo el impulso va viajando en una sola dirección y a medida que va viajando va dejando territorio en un estado refractario. Y recuerden que un estado refractario no hay ninguna manera de que pueda generarse un impulso en ese territorio. Entonces, el impulso va viajando en una sola dirección hasta que vuelve a las 12 en punto. Y durante todo su recorrido hasta volver a las 12 en punto, deja todo un territorio absolutamente refractario. Por lo tanto, no se puede generar una reentrada de impulso, es decir, no se puede generar otra señal en este territorio hasta que acabe el estado refractario. Esto es lo normal, porque de esta manera se asegura el corazón un latido rítmico. ¿Bien? De esta manera se asegura un latido rítmico. Ahora, existen tres situaciones, tres escenarios, tres contextos donde el impulso puede seguir viajando alrededor del círculo. Es decir, que se acaba el estado refractario en cierto territorio y vuelve a ingresar el impulso, que se llama reentrada de impulso. El primer escenario es, por ejemplo, que la vía que rodea el círculo es mucho más largo que lo normal. Es decir, el recorrido, el camino del impulso es mucho más largo, como justamente lo vemos aquí. Miren, el impulso ya está llegando nuevamente a las 12 en punto, pero como es mucho más largo el recorrido que hizo, el inicio de su camino ya dejó de ser refractario. Por lo tanto, hace un mecanismo de reentrada y vuelve a generar una señal. Esto sucede, por ejemplo, en los corazones dilatados. Bien, ocurre en los corazones dilatados. Otro escenario, que la velocidad de conducción disminuye lo suficiente, es decir, que el impulso recorre de manera más lenta. ¿En qué casos puede ocurrir? En un bloqueo del sistema de Purkinje, en una isquemia muscular o en una hipercalemia. Y otro tercer escenario es más bien cuando hay un acortamiento del periodo refractario del músculo, es decir, el tiempo del estado refractario se reduce. Y esto sucede, por ejemplo, en fármacos, no efectos medicamentosos, como en caso de la adrenalina. Entonces, estos son los tres escenarios que pueden conllevar a una reentrada de impulso. Correcto. Eso es lo primero a saber. Lo segundo es el mecanismo de reacción en cadena que ocurre en la fibrilación. Bien, ¿qué es lo que sucede? Muchas ondas contráctiles separadas y pequeñas se propagan al mismo tiempo en diferentes direcciones a lo largo del músculo, pero no en todas las direcciones. Esto es algo que comúnmente ocurre durante una taquicardia ventricular, por ejemplo, que lo vemos aquí, ¿no? A partir de un solo punto salen diversos latidos o diversas señales, bien, diversos impulsos en varias direcciones, pero no en todas. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede si ocurre este mecanismo, bien, estas propagaciones de todos estos impulsos en diferentes direcciones? Bien, ¿qué pasa si a esta situación le sumamos alguna de estas tres situaciones mencionadas anteriormente? Lo que sucede es que predisponen a que ciertas zonas salgan de la zona refractaria antes que otras. Bien, ahora sé que suena confuso en este momento, bien, pero lo que quiero que sepan es que existen diversos parches donde hay estado de refractariedad, son parches, son zonas que tienen estado de refractariedad y hay varios impulsos dirigiéndose en múltiples direcciones. Ahora, a partir de esto, ya es importante mencionar lo tercero, que es la división de los impulsos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un impulso, al menos varios de estos, no tomen alguno, ¿no? Cuando un impulso llega a una zona refractaria, a un parche refractario, lo que hace el impulso es rodearlo por ambos lados, como lo vemos acá. Entonces, a partir de un impulso,
Bien, un impulso al llegar cercano a un parche refractario, lo que hace es dividirse en dos impulsos. Bien, y cada uno de estos dos impulsos va a seguir recorriendo hasta volver a encontrar otro parche refractario, otra zona pequeña refractaria, y vuelven a dividirse cada uno en otros dos más, y así de manera consecutiva. Bien, a esto se le llama justamente mecanismo de reacción en cadena. Entonces, el estado final de la fibrilación ventricular son muchos impulsos que van viajando en todas las direcciones, como lo vemos en esta imagen de acá. Entonces, son muchos impulsos que se van dividiendo cada vez más y más en absolutamente todas las direcciones. Y obviamente esto es algo para nada, es cero rítmico. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el EKG, ¿no? Vemos que no muestra ninguna tendencia a un ritmo regular de ningún tipo, ¿no? El trazado absolutamente no tiene ningún sentido, ¿cierto? No tiene ninguna ritmicidad, ningún sentido, ¿no? Y el problema está en que no se produce el bombeo de sangre, ¿bien? Por más que haya muchísimos impulsos, como no hay ritmicidad, no produce bombeo de sangre, por lo que es un estado mortal que necesita electroshock inmediato, la famosa desfibrilación ventricular. Bien, ¿qué es lo que hace esta desfibrilación ventricular? Interrumpe la fibrilación que está ocurriendo, haciendo que todo el músculo ventricular entre simultáneamente en un periodo refractario. Es decir, que todos estos parches se hacen por completo, no todo el músculo ventricular entra en un estado refractario. Por lo tanto, anula toda reentrada de impulso. Bien, y eso es lo que se busca, porque el problema está en eso, en que el músculo ventricular no se encuentra por completo en un estado refractario. Por lo tanto, se están generando reentradas de impulso. Entonces, la desfibrilación lo que se ocupa es de hacer que todo el ventrículo esté en estado refractario. Ahora bien, cesan todos los potenciales de acción, el corazón permanece parado 3 a 5 segundos y comienza a latir nuevamente ya de una manera rítmica. Por eso se utiliza desfibrilación en la fibrilación ventricular. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también es importante hablar sobre la fibrilación auricular. Bien, la fibrilación auricular tiene prácticamente el mismo mecanismo que ocurre en los ventrículos, solo que ahora en las aurículas. Bien, el mismo mecanismo, la misma fisiopatología que en la fibrilación ventricular. Ahora, una causa frecuente para que se genere fibrilación auricular es la dilatación auricular por lesiones valvulares, más que todo, que impiden que las aurículas se vacíen adecuadamente. Ahora, si bien las aurículas dejan de ser útiles como bombas porque no generan contracción porque están fibrilando, la sangre fluye pasivamente hacia los ventrículos, por lo que la eficiencia solo se ve disminuida en 20 a 30%. Y es algo que mencionamos en capítulos anteriores. El 80% de la sangre que llega a las aurículas pasa a los ventrículos, pero simplemente dejándose caer. La contracción de las aurículas solo hace que 20-30% de la sangre pueda dirigirse a los ventrículos. Y esto hace que la fibrilación auricular no sea un estado mortal, como sí lo es la fibrilación ventricular. Sin embargo, el hecho de que no sea un estado mortal no quiere decir que la persona debería vivir con ello, para nada, porque la fibrilación auricular es un gran factor de riesgo para accidente cerebrovascular isquémico. Bien, ¿por qué? Porque este 30% de sangre que no pasa de las aurículas a los ventrículos se mantiene estancado, bien estancado, por lo que facilita la formación de coágulos, de trombos en el apéndice auricular.
Estos son capaces de desprenderse y desplazarse al encéfalo. Y esto es lo que provoca un ACV isquémico. Es algo que seguramente lo van a estudiar cuando vayan a la parte de neurología. Bien, en neurología. ¿Cómo vamos a ver el trazado electrocardiográfico? En fibrilación auricular, lo que van a ver es una ausencia de ondas P. No hay ondas P. O al menos hay un registro ondulante fino que tiene alta frecuencia y muy bajo voltaje. Por eso se le llama ondas F minúsculas. Entonces, normalmente se ve así, ¿no? Hay como que varias ondas P, acá hay una, dos ondas P que tienen un bajo voltaje, muy bajo voltaje. Bien, esto es fibrilación auricular. Y por último, el aleteo auricular, también llamado flúter auricular. Lo que sucede aquí es que la señal eléctrica viaja como una única onda grande, siempre en una sola dirección. Esa es la gran diferencia entre aleteo auricular y fibrilación auricular. Bien, mientras que en fibrilación, como lo vemos acá, son múltiples impulsos viajando en todas direcciones, en el aleteo auricular es un solo impulso viajando siempre en una sola dirección, una y otra y otra y otra vez, generando una frecuencia cardíaca altísima de 200, 350 latidos por minuto. Imagínense, lo normal es 100 latidos por minuto, acá está teniendo 350 latidos por minuto, más del triple. ¿Qué es lo que vamos a ver en el EKG? Que las ondas P son intensas. Bien, por eso se les llama ondas F mayúsculas. Y el complejo QRST solo sigue a una onda P auricular una vez cada 2 latidos de las aurículas. Por eso vemos aquí que hay una onda P, otra onda P que son intensos, miren su voltaje, y recién viene el complejo QRS. No, aquí vemos onda T, dos ondas P o ondas F mayúsculas y recién el complejo QRS. Onda F, complejo QRS. Dos ondas F, complejo QRS. Bien, así es como se identifica un aleteo auricular. Y bien, eso fue todo con respecto a este vídeo. No olviden que como referencia bibliográfica estoy utilizando Fisiología Médica de Guyton. Recuerden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que en la descripción del vídeo hay un link Drive donde van a tener a su disposición todas las diapositivas que les presento. Nos vemos en el siguiente vídeo donde ya entraremos a la sección del aparato circulatorio. Vamos a hablar sobre visión general de la circulación, la presión, bien, el flujo y la resistencia. Ya entraremos a todo el aparato circulatorio. Y pues nada, hasta aquí llega el vídeo. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias por ver.